Pablo González Casanova Enríquez, investigador en ciencias médicas de la Dirección de Nutrición, Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Soy médico cirujano de la UNAM, eh, candidato a maestro en ciencias con área de concentración en salud pública de la UAMX, certificado, Master of Science in Human Nutrition de la London School of Hygiene and Tropical Medicine de la Universidad de Londres, hecho en África, Kenia, y maestro en epidemiología del Instituto Pedro Curí de Medicina Tropical del MINSAP, Ministerio de Salud Pública de Cuba, así como el grado de equivalente a candidato de doctorado en estudios mesoamericanos, créditos terminados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mi trabajo se ha centrado, bueno, desde epidemiólogo trabajé en la Secretaría de Salud como jefe del Departamento de Documentación Científica de la Dirección General de Efectos del Ambiente y la Salud, de la Secretaría de Salud, Salubridad y Asistencia, y posteriormente como investigador del Departamento de Investigación en Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional, y de ahí viajé a Londres, y de ahí a Nairobi, Kenia, donde trabajé y fui maestro también, además que ya había sido de salud pública en la UNAM, en la Escuela de Salud Pública. Lo fui en la Universidad de Nairobi, Department of Community Health, donde impartí Environmental Health o salud ambiental y otras materias, psicología, epidemiología, nutrición, con mi tesis de Nutrition and Organization in Kenya. De ahí, el proyecto que actualmente, posteriormente al proyecto principal que decía, ha sido Historia del Hambre en México, apoyado por CONACYT en el Departamento de Estudios Experimentales y Rurales, con el fallecido doctor Alberto Isunzo Gazón, quien puso la portada de la Historia del Hambre, de 4 volúmenes de la Dirección de Nutrición. Al mismo tiempo, apoyó también en programación y presupuesto un proyecto en el campo al que el doctor Campuzano me invitó a conducir como coordinador general, Programa Integrado de Apoyo a la Nutrición, que cubría un territorio equivalente a Holanda, 5 regiones de las 9 que tenía Chiapas y tiene, durante 4 años, hasta que llegó mi maestría de Cuba, mi beca de CONACYT, mis becas, sí. De ahí desarrollé la historia del hambre en México, procurando, bueno, una cronología de las hambrunas, que también organicé yo, reconoce la que puse como primera autora, porque ella iba a ver la revisión entera de una cronología histórica. Luz María Espinosa, doctora en historia, sí, en estudios latinoamericanos. Y de ahí escribí la introducción de la historia del hambre, el hambre en México, una propuesta de análisis histórico, editó el doctor Isunza,
y propuse examinar la historia como lo había hecho en África con la tesis de organización y nutrición, buscando los modos de producción, los estados nutricios correspondientes a lo largo de milenios, hasta llegar a las últimas formaciones sociales del capitalismo colonial, desde, desde el tributario de trabajo al más tributario de tierra, que fue el más agresivo y más reciente. Corporativos ambos, pero aquel tranquilo y con niños más marasmáticos, es decir, con aspecto de esqueleto, y el otro con crisis, descarga de adrenalina, insuficiencia corticoide, exceso de cortisona, exceso de adrenalina y edema por hipoproteinemia, lo cual llamaban déficit de proteína, pero era más bien hipoproteinemia y no había justificación para, como dijo McLaren, aumentar el consumo de proteína en los niños pequeños. Todo esto tenía que ver con la organización que distinguía en el caso de África, y también lo volví a ver en Chiapas, y también había ocurrido, según Balquist, en Irlanda, en la hambruna de la patata, que le llamaban, o de la papa más bien, con su nombre quechua, de que expulsaban comida mientras había hambre, decía Balquist, y lo mismo ocurría al lado de la máxima producción de maíz en Transoía, Kenia, casi en el lago Victoria, y en Chiapas. Chiapas, tercer productor de maíz, y frijol. Ambas regiones comían igual como los mexicanos en ese país, el mayor consumo de maíz y de frijol, siendo el principal, pues. De ahí, pues, el resultado de la tesis era al comparar otros tres sistemas organizativos dentro de Transoía, que eran los Agricultural Development Corporation del Estado, es decir, público, Settlement Fund Trustee, SFT, privado, y las cooperativas donde estaba la hambruna. Entonces, en la misma ciudad de Kitale, que no era el desierto como se muestra a los niños famélicos muriendo de hambre, sino cerca de la capital y cerca de producciones masivas de maíz y de ganado, a donde llegaban los Turkana a entregar sus adelgazadas vacas en tiempos de sequía. Efectivamente, pues la sequía desde luego era parte del proceso o de los determinantes de la hambruna, este, y los cuales eran electrocutados, enganchados, electrocutados y transformados en corn beef de diferentes compañías. Esta era la historia que estamos viviendo hasta hoy de la acumulación de tierra más agresiva y más destructiva para el ambiente, para el planeta, ahora lo sabemos, como la minería, no tan cercana en ese caso, también muy destructiva en toda América, en las montañas, pero nosotros teníamos una muy equivalente desde el periodo colonial especialmente, según se podía ver en la historia del hambre. No sé si demostramos, pero lo vimos. Creo que es más seguro que está demostrado la cantidad de hambrunas que luego incluyeron coloniales durante 300 años, con un número del cuadernos de nutrición donde aparecen las precoloniales mucho más amplio, pero pequeñitas comparado con las masivas y cientos de miles de muertos, junto con las pandemias que llegaron en las carabelas de dos tipos. Las primeras que descubrieron, o las más bien ya con Hernán Cortés, sobre todo, y las de las negreras o barcos negreros de esclavos, las otras naves
Desde luego, aquí teníamos también un sistema de acumulación que no se puede negar. En fin, todo eso se veía y del abuso que se llamó imperio, lo reconoció Alfonso Caso, pero muy distinto de los que se habían desarrollado en el Mediterráneo y antes en Asia. Sobre todo el imperio romano y griego, que según Walter Rodney, el cual traduje How Europe and the Developed Africa, era el que tenía la mayor proporción de esclavos, porque los griegos y romanos podían comprar en miles la tierra y con ello miles de personas. De ahí se deriva una civilización llamada, entre comillas, que es el proceso de desarrollo del Mediterráneo entero, donde se expandió el Imperio Romano hasta Britania, Hispania, Galia, Italia, desde luego, desde ahí salía, y hasta otros países de África del Norte y el llamado Medio Oriente, Oriente Medio. Todo esto nos trajo la aparición de colonias, de esas colonias romanas, cuyas lenguas son dialectos de la lengua de los romanos, latín, incluyendo el inglés con 60% de latín, ¿para qué hablar del portugués, el español, el francés, con 85%, y el italiano tal vez 90, 85%, y el francés con 70% de latín y griego? Me parece, esos son los datos que tenemos, que justamente estas grandes colonias se transformaron en imperios ya muchos siglos después, precisamente al terminar los 1000 años de cruzadas, es decir, en el siglo XVI. Ahí aparecen primero España y Portugal repartiéndose América, también sin ningún americano presente, habitante de América, del continente de América, como en 1885 se repartieron África sin ningún africano en la mesa en Berlín. Eso era el colonialismo, la expoliación con supuestos delincuentes no reconocidos que trabajaban también para el imperio, los piratas, delincuentes, paramilitares, etc. Estos son los que se encargaban de la fase más agresiva de saqueo, pero también lo hacían los conquistadores originales, desde luego. Para eso son las guerras, para saquear, explotar el trabajo y transformar al país a su antojo hacia los fines de su expoliación permanente. Lo que ahora se trata de corregir, y esperamos que esto ocurra con las últimas reuniones, que empieza a ver con otras ideas, ya sabiendo que el planeta está en serio trance y amenaza en menos de una década, según los recuerdos, las reuniones de París y de Kioto y otras, y de Irlanda, para lo cual es necesario un cambio de los consumos y de las formas de producción que estaban contra la naturaleza en vez de apoyarse en ella. No es explotar el trabajo ni la tierra. El lema de Chapingo, tan buena universidad, tanto aportado a México y al mundo. De ahí, pues, este proyecto que voy a presentar se llama Diagnósticos Ecoepidemiológicos y rescates o restituciones de las lenguas por sus hablantes, de las lenguas de América.
de 7 regiones de México y de 4 de América compartidas 3, compartiendo lenguas 3. La idea es que logremos, la metodología es que, lo explicaré después brevemente, es que los no hablantes, o aunque hablemos un poco, seamos ayudantes y lo hagan sin romanticismo, los hablantes, sobre todo calificados, pero basta que hablen, basta que sea lengua materna para que puedan responder una niña de 8 años lacandona o 80% lo que su papá respondía. Es decir, hay una gramática innata de Noam Chomsky, la definió él, y en realidad la gramática en este caso se resume en 30 páginas y se concentra en una lista de palabras muy usadas, lo cual unifica y compara las lenguas americanas, en este caso mayas, tzeltal, tzotzil, cholto, jolabal, que ya es un bestseller, podríamos decir, ha tenido 4 tirajes y ahora se firmaron apenas otros 4, e incluso se ha propuesto a la SEP. Y creemos que por su bajo costo y sencillez, también tiene resúmenes de la historia, es accesible a más población y de ahí a las élites también, sobre las más racistas que en el momento actual seguimos teniendo. Entonces, el propósito es la autodescolonización y descolonización de nosotros los demás, que parecía que habíamos bajado de una de las carabelas o de la otra. En realidad, la historia del hambre mostró con los datos de Ramos Galván, perdón, con los datos de la población negra de México, eh, y el censo de Revillagigedo de 1777 y más años, ¿cuál era nuestra composición según la visión de los colonizadores y más bien sus descendientes o quienes controlaban el país? Y se ve que había un predominio predominante la población llamada indígena, seguida por la africana, la llamada africana, pues todos habían nacido, y finalmente la europea. Esto nos transformaba en un país predominantemente indígena con un racismo colonial. De ahí decíamos el apartheid empezó con las repúblicas, las llamadas repúblicas indígenas, y no las ciudades que se pretendían otro mundo, es decir, pero el mundo era el mismo. Entonces tenemos, sin acusar a nadie más que describir lo que pasó, celebramos 200 años de una independencia que tenía que haberse llamado recuperada, y no como si no existiera la población que había, que cada vez se ve eran millones. No solo en México, no solo en América, sino en México ya se consideraban 30 que habían bajado a 3, pero todo estaba muy mal porque el 90% de la arqueología estaba bajo tierra. Y al principio actuaban como que no había nadie, incluyendo nuestros maestros posteriores a la independencia, desde Justo Sierra a José Vasconcelos, dijeron: estos dialectos, quítenlos, dijo Justo Sierra, secretario de Educación o de Instrucción Pública de don Porfirio I, fundador de la SEP, que primero fue SIP, y hasta Vasconcelos, fundador también de la UNAM con él, él llegó a influir en la Universidad Nacional entonces de México, con un muy similar discurso, donde la única lengua que debía y la única religión, esto ya era Vasconcelos, porque había pasado don Benito Juárez, pero la única lengua era el español. La independencia empezó así, con la propia declaración de don Miguel Hidalgo, de una sola lengua, una sola religión, desde luego, para descolonizarse de nuevo en la segunda gran transformación, con Benito Juárez a la cabeza, en la cual se libró
a México, o al pueblo llamado México, que no tiene 200 años, sino milenios, ese pueblo se libró de una segunda dominación, del brazo izquierdo de la dominación colonial, si le llamamos el derecho a la armada, el clero. La religión entonces quedó en su lugar y se avanzó algo en una situación neocolonial que se había instalado en el abrazo de Acatempan, si fue tal, con la pérdida de una soberanía que ya tras 300 años existían en muchas partes, en los pueblos, como autonomías y hasta soberanías, en cierta forma, si consideramos un pueblo autosuficiente por completo, que poco a poco o siempre tuvo caminos, por ejemplo en la selva. El concepto de la selva está cambiando del todo. Así entramos a cuál es el propósito de este proyecto. Sería que influir o unirnos a los procesos de descolonización que han ocurrido desde los años 80 en el caso de Chiapas, un tantito antes, con gran número de publicaciones, pero también los procesos zapatistas de los pueblos así llamados, este, eh, y otros procesos continentales de la Revolución Cubana a, a muchos anteriores, y muchos anteriores, en nuestro caso nacional, de Yanga en el siglo XVI, de María de la Cantelaria en el XVII y Luis Juan López, perdón, XVIII, sí, eh, hasta la Revolución Mexicana, otra gran, espléndida guerra, espléndida porque parecía habernos liberado, pero pues desgraciadamente traicionada, habiendo dos, una la de los propietarios y otra la del pueblo. Así pues quedamos en que ahora, afortunadamente, las guerras irán decreciendo de parte de nuestros pueblos, pues no van a caer en trampas que terminan siendo solo beneficiosas para corporaciones demenciales cuyo único objetivo es acumular y matar, matar, robar y acumular. Entonces tenemos que, la historia del hambre es algo álgido y fuerte, mientras que aquí tenemos, creo, y eso es lo que vamos también a meticulosamente tratar de mostrar, pero no de manera positivista, de una variable con otra, porque la causalidad en este caso es múltiple. Y como siempre, en muchas cosas no se puede hacer en ciencias sociales o la epidemiología en particular, tiene que tomar en cuenta una serie de factores, incluso la de McMahon, de lugar, tiempo y persona, pasar a la epidemiología crítica de geografía, historia y pueblo, donde las variables se aumentan mucho más que demostrar cuál compañía, y por lo cual parecieran alejarse de las ciencias objetivas y de las ciencias duras, incluso porque no bastan las demostraciones estadísticas y los proyectos lineales causalmente, de multicausalidad, pluricausalidad e, inter, intercausalidad, interdisciplinas que explican esto. Entonces, lo que tenemos es que sí vemos paralelismos en los procesos de rehumanización que esperamos alcancen y no se ve, al revés, está ocurriendo lo contrario en Europa en este momento, y en Estados Unidos distinto, donde compartimos efectivamente la historia continental. A Canadá, las 5 naciones que cubrían Nueva York a Montreal, los Mojo, Cañectejaca, Onondaga y otros, hasta los, sí, hasta los yucones del último lago, empezando con los que dije en el primero de los 5 lagos entre Canadá y Estados Unidos actuales.
Ahí llegaríamos a la historia del hambre va revisando el estado nutricio, pero de México nada más, o el México que entendemos, que por cierto se extendía entonces a Seattle, a Atlanta y a Michigan, que casi es la misma palabra que Michoacán, pero dicen que es Ojibwa-Chipua. Bueno, todo esto que tiene que ver, que permite la reflexión, la búsqueda no de las palabras complicadas y difíciles como ocurre en el caso de los antropólogos y lingüistas, sino las comunes, lo cual le gustó a ambas partes en el conflicto zapatista del EZLN. Les gustó porque dijeron, sí, podemos comparar esta con esta y con esta, nuestras lenguas, y ver la fraternidad que se espera y se puede esperar siempre en las lenguas de una región. Pues las lenguas unifican la lengua como el corazón de la cultura, siendo la cultura lo que nos distingue de los animales al menos. La voz, creíamos, ahora se sabe que tienen lenguajes más complejos. Aún así, efectivamente, el mayor desarrollo del cerebro debe haber permitido algo en el caso de los seres humanos, pero no tanto como se esperaba, y ahora los únicos que amenazamos o amenazan al planeta, quienes siguen con cabeza dura en el proceso de acumulación sin sentido alguno. Parece que es algo animal, como cuando la rata se echa y ahí van las demás. O están en una balsa. Es algo del alfa plus. Confían mucho y ahí van. Las guerras se han causado así, con drogas, obnubilando la conciencia. Los señores de las guerras, de las armas, de las medicinas, son los mismos de la guerra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la humanidad entera ya se dio cuenta de que urge, y lo está haciendo, reforestar el mundo, proteger las especies biológicas de las cuales dependemos todos, como las abejas, los murciélagos, aunque de repente pueda haber un caso de rabia rarísimo y ya no hay, fue un caso excepcional si es que fue eso, y perros, todos los animalitos que no considerábamos. Las ciencias antiguas eran muy distintas. Las ciencias no empezaron hace 300 años, dice, sino hace 300 milenios. Algunas tan antiguas como la astronomía y la zootecnia, domesticando animales, seleccionando el genoma, hasta que la agricultura hace 10.000 o 11.000 según algunos, 8 según otros, la calabaza y después el maíz hace 10.000 en Mesoamérica, por la diversidad que se encuentra. De ahí tenemos pues que recuperar un mundo perdido, que era nuestro mundo, viviendo no en el occidente como creemos, ni siendo civilización occidental como decía incluso Ricardo Posas, sino, brillante, por cierto, maestro de las ciencias sociales y de la antropología, pero que escribió San Juan Chamú, la historia de un pueblo indio. Sino, estamos en el occidente de Occidente y en el oriente de Oriente. Apenas empezó, aquí la Edad Media no fue Edad Media, fueron otras cosas. En ese tiempo se llamaba clásico, posclásico, si se le ha puesto así. Aquí la historia era otra. Sí influyó aquella muchísimo, estamos hablando la lengua. Uno de los dialectos, cuando iban a Roma los regañaban, pero a ellos. De todas maneras, lo que tenemos es que deconstruir lo perdido, lo robado, lo dañado en extremo, casi a la extinción, peor que a África, se le ha causado el daño de la pérdida cultural a este continente. Y no es que señalemos maldad, es el proceso de acumulación, sí, que es irracional en extremo, con seres que dejan su humanidad a cambio de nada. Es algo muy animal. Parece, las religiones también traen eso,
las religiones que decían seguir a Jesús terminan por negarlo con 1000 años de cruzadas, por ejemplo, incluyendo los judíos, los cristianos y sus derivados y los musulmanes. La situación es muy compleja, la historia apenas empieza a reescribirse o ya la están reescribiendo maravillosamente los procesos de emancipación continental. Lo hicieron en América, en África, pero más en África y en Asia, donde subsistieron más las culturas. Ahora a nosotros nos toca recuperarlas no en un afán romántico, sino ya para la subsistencia del planeta, como propuso el presidente Evo Morales en la ONU, que era necesario recuperar los, los derechos de la madre tierra, que creo que quedó todavía, a pesar del golpe y el regreso del MAS con Lucho, debe de haber estado todavía en la Constitución de Bolivia y discutiéndose en la ONU o algo más. La ONU ha hecho algunas cosas, pero en general son inmediatamente detenidas por las corporaciones. La situación es muy compleja y realmente un peligro para la humanidad. Entonces la recuperación nuestra no es la división infinitesimal, sino como la biodiversidad, que si esa parece infinita o es de miles de especies que cada vez que veo una no la había visto y que están en una extinción masiva, gravísima. Lo mismo ocurre con nuestras culturas, que es necesario que Xuxcopogel Hutuk, Calalchacopojec Hutuk, si conversamos un poquito, Batzecop, lengua verdadera, como le llaman al tzotzilo, Batzilcop, al celtal con una L, pues recuperamos algo maya y podemos entender algo de las otras 29 lenguas mayas, son 30. Maravilla. Y si recuperamos la lengua mexicana, como se le ha llamado a la lengua Mociehuale, dice el maestro Tirso Clemente de Tetelcingo, que dio 30 años en la UAM, o su hijo fallecido. Entonces estamos recuperando la lengua central y más hablada todavía. La segunda es el maya, yucateco, peninsular, nada más. Y la tercera es el celtal, la que inicia este diccionario del maestro Josías López Caná, primer autor del libro, López Gómez. Entonces recuperamos los demás, los que creíamos bajarnos de la carabela apenas hace 25, 30 generaciones, o 25 si pensamos que son 20 por 20, 400 años, pero la mujer se embaraza antes de los 20, entonces son más generaciones, por lo menos unas 30, en la cual nuestros antepasados se van perdiendo exponencialmente hacia arriba y tenemos cientos y luego cientos de miles y hace 500 años 1 millón de antepasados que hablaban ¿qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué nos importa esto si todos somos la misma sangre? No lo desarrollo aquí, pero se sabe por varias ciencias que tenemos 99.9 todos los seres humanos, 98.0 con el chimpancé. Vean una revista en que aparece un nenito güero y al lado un chimpancé y dice estos dos tienen 98% el mismo genoma. Y 99.9 la humanidad entera, 99.99 probablemente parientes y 5 nueves o 2 del lado izquierdo del punto, a la izquierda del punto, serían ya familia. Esto acabo de averiguarlo apenas, o tenía cierta idea, pero no que compartíamos con los animalitos como la simpática mosquita drosofila, la escalera del ADN de adenina, timina, citosina y guanina, que siempre si es citosina aquí va a ser guanina y si es adenina aquí va a ser timina o uracilo. Es decir, que toda la escalera tiene una codificación que al abrirse se traduce a ARN y al ARN se va a otro lado y ahí se crea una proteína enfrente de él, con los mismos aminoácidos que están también codificados en esa.
Y esa estructura la compartimos con los animalitos, les decía, la Drosophila melanogaster, tan simpática y limpia, la mosquita que anda en las frutas, tan estudiada en la genética, compartimos 70%. Eso acabo de ver, y si es así, no tengo la fuente en este momento, pues teníamos que haber creído que había ciencias antiguas que respetaban a los animales mucho más que las arrogantes ciencias esclavistas, de los esclavistas. No porque se demeriten las ciencias industriales más recientes de los derivados de esclavistas, de esas colonias grandes de Roma y de otras, ¿verdad? Como Japón y China, que están ya en el espacio también. Pero el problema es que se olvidó más en el occidente, ahí sí, que en el oriente, que el mundo era frágil y que teníamos parientes lejanos en la que creíamos escalera de la evolución. Tampoco esa teoría científica, que era la más fuerte, se ha mantenido, y ahora se parece más la de Darwin a serpientes y escaleras, sube y baja, como paradigma, modelo de, de desarrollo de la evolución, de la selección natural de las especies y del humano. Es decir, no hay tanta seguridad de que íbamos a ser mejores. Eso era una, una buena intención religiosa. Igual pasa con el caso de Marx, que le escribieron a Darwin, él y Engels, Friedrich, el empresario que quería dejar de ser y dejó de ser, apoyando a Marx y creo que vendiendo sus empresas en Londres y en Alemania y en Inglaterra. Entonces encontraron que uh, nuestra evolución ha sido cruenta, con involuciones y todas las 5 o 6 destrucciones de las especies o extinciones que también los antiguos parecían haber predecido justamente en los 5 soles, predicho, y también las tienen en la India. Al estudiar las religiones uno puede ver que había muchos conceptos sobre el diluvio, la destrucción del mundo, repetida, que podrían tener que ver solamente con grandes pandemias que arrasaban, como la viruela negra y el paludismo, que eran los peores, y la neumonía, curiosamente, de diferentes tipos de bacterias y virus. Y así tenemos pues que nuestra supervivencia actual dependerá, y no podemos valorar el impacto de libritos como este, que, como dicen, si no hablan, ¿para qué hacer los libritos? No, sí hablan, hablan y escriben y leen, aunque sean pocos los hablantes. Y nosotros somos los que ya perdimos una parte importante de nuestra cultura, nuestras culturas. Bueno, todos los pueblos han perdido, pero América ha perdido más. Eso puede demostrarse con la excepción de algunas islas que han perdido, pues, incluso la población. Pero, ¿por qué es importante? Porque nuestro rescate está en esos pueblos. No solo el rescate de los propios pueblos por sí mismos, sino nosotros, los demás, debemos ser parte de esa humanidad y recuperar nuestra identidad humana universal, con nuestras culturas originarias, sin ningún romanticismo, estrictamente con las ciencias, yochtiquinel se dice en tzotzil, saberes, ciencias, pues eso quiere decir ciencia, saber, que ofrecen a la fecha sorprendentes cosas que la sociedad industrial había arrasado, sin culpa de John D. Rockefeller, tirador de, quién sabe, tenía de bosques, con el ferrocarril de bisontes, alarmando al jefe Seattle, uno agua, que dicen que es otra lengua local, pero pues los curas también trataron de mantener los nombres
mucho antes de que llegaran los anglosajones. Durante 100 años, los españoles en general y los curas en particular, el territorio que fue de México, y pues es México 25%, acaba de decir el presidente Biden, habla en español. En realidad somos un solo continente y eso sería muy interesante y sano que se pudiera lograr el avance de la humanidad desde acá, incrementando el comercio, etcétera, y beneficio para ambas partes, los industriales y los aparentemente subindustrializados, a los cuales se llaman subdesarrollados, y aquellos desarrollados. Ya visto, todo se revisa, todo se cuestiona, se objeta, se deconstruye al estilo de los norafricanos, eh, desde, desde Samir Amin hasta Derrida y otros escritores africanos y el propio Frantz Fanon, que escribió Los Condenados de la Tierra, habiendo nacido en Martinica y vivido en Argelia. El redescubrimiento de esa humanidad negada y reducida a salvajes, con esa cabeza eh, de los colonizadores, ahora resulta que siempre conservó más conocimiento humano, humanístico, en todas esas formas, naturalístico, de respeto a la naturaleza, y ahora buscan formas de recuperar la naturaleza, donde muchas son ineficaces y si nos quedaran 8 años. Qué bueno que esté en 2030, ya no estaríamos ahí. Apenas si la gran reforestación de China, la India, del Sahel, desde Senegal hasta Etiopía o, no sé, al sur del Sáhara, ha logrado algo, más otras reforestaciones en los países industriales, pero estamos viendo un calentamiento acelerado que daña la naturaleza, rompe los polos con pedazos del tamaño de Florida, eh, aumenta 45 grados en la India, pero también en Londres, en el norte de Europa, y con máxima incremento de temperatura en el Polo Norte, más los tremendos cambios en las lluvias, los terremotos, las inundaciones, los tsunamis. Todo esto es amenazante. Tenemos pues que recuperar de inmediato a nuestros hermanos y abuelos, nuestras hermanas y abuelas, cuyo conocimiento inició la agricultura, por lo menos. Hace 10 a 8 milenios, en todos los continentes más o menos al mismo tiempo, por alguna razón difícil de explicar, siempre hay un paralelismo, que domesticaron el maíz, seleccionándolo de pastos, el trigo también de pastos, el sorgo, el mijo, el arroz. Esos 5 cereales fueron fundamentales y siguen siendo, junto con raíces, aparte de estos cereales de alta energía, las raíces de alta energía como la papa y la yuca abajo, donde decían que eran salvajes también y obviamente eran más civilizados o más cuidadosos de la naturaleza que, por ejemplo, los regímenes desde Trump a Bolsonaro. Los edificios no son garantía de desarrollo, ni la civilización es la medida, se mide en edificios grandes. Claro, era bonito ver a la gran Tikal que empezó a acumular, era una superpotencia, eso es Maya Superpowers contra Calakmul y la de Belice, juntas le ganaron a Tikal en una ocasión. Calakmul atacó a Palenque y mató a la reina Yolin Nag,
y 1000 años antes que la reina Sakkuk, la reina roja llamada, porque estaba rojo de cinabrio de óxido de mercurio, su, 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 sí, su esqueleto y su tumba. Entonces, ¿qué podemos recuperar todavía? Lo tienen los pueblos, han cuidado la naturaleza todo lo que han podido, mientras un demente puede llegar con un portafolio y hacer una guerra, pero también poner motosierras para destruir. O cuando se pone a un demente o un enfermo de la cabeza, en un país como Brasil se acaba 40% la selva, el último pulmón, y todavía no nos estamos quejando. Pues es absolutamente impresionante. Parece que no fue tanto como 40, pero es más grande de lo que... Pero eso dicen, 40% del daño previo aumentó. Creo que eso es los datos que dan. Es difícil calcular si la lacandona fue destruida 90%. Creo que estos datos se pueden ver en la página del doctor Sarucán. Ah, de todas maneras, se trata de una recuperación de la diversidad. Esto ya se logró. Afortunadamente, este libro tuvo ya 4 tirajes agotados y otros 4 ya se firmaron apenas en el mes de noviembre. No, sí, noviembre, diciembre de 2022. Y esperamos que esto tenga bastante impacto, puesto con este editorial, porque la UNAM todavía no saca los 6 que teníamos listos en el CIMECH, hoy CIMSUR UNAM, pero con diferentes autores y con 3000 palabras. Estos de 5000 pueden tener un impacto continental. Esperábamos invitar 4 regiones y de ellas hemos invitado a cada país y algunos respondieron maravillosamente bien desde Alaska, que dijeron: "Oh, 4 Alaskan languages and English. Wonderful", dijeron, pero luego perdimos el contacto. Era imposible, teníamos que tener un gran presupuesto y que siguieran confiando en uno. Bueno, yo he trabajado también, lo de las lenguas también lo traigo de familia, mis abuelos fueron lingüistas, más bien filólogos, y cuento pues de mi mamá, que era correctora y escritora. Cuento con su visión decolonizadora, en el caso de Pedro, de sus antepasados, Pedro Enríquez Ureña, y el intento también de descolonizarse de Pablo con la lengua maya, y de ahí las oceánicas y las nahuas. Mi otro abuelo. Pues eso me había dado una certidumbre que desde luego no tengo ni puedo presumir, ni pretendo. Y sí, sin embargo, en un equipo, cinco doctores en lingüística nos felicitaron, porque yo soy el ayudante, esa es la metodología. Entonces expliqué el propósito. La metodología es, el propósito es la deconstrucción y la recuperación por sí mismos de los pueblos hablantes, de sus lenguas en particular, pero de sus culturas también en general, y por lo cual se pone la historia negada en introducciones, lo que uno considera importante, pues es imposible resumir toda, aspectos poco conocidos en la historia oficial o los libros de texto gratuito, pues los primeros usuarios serían los niños, y en imágenes con algunos hallazgos científicos importantes, para no decir relevantes, importantes para nuestros pueblos y para la humanidad. Los aportes de cada uno de estos pueblos a la humanidad, desde, por ejemplo, los cinturones el maíz, como desde Ximuleu, como le dicen a Guatemala, a hasta Tlaxcali, que quiere decir tortilla, y Puebla también, comida. Ese valle de Tlaxcala-Puebla, en un cinturón que se extiende hasta Guatemala o desde Guatemala. Igualmente el cacao, el jitomate, por lo menos el jitomate claramente en México, y otros que
parecen irnos arrebatando. En Ecuador, Valdivia, que es muy antiguo, los reinos de la costa del Perú, hoy agredido y siempre, eh, el aguacate y hasta el cacahuate, que es maní, también dicen que viene de las culturas amazónicas, el aguacate y el camote, camotl, a pesar de sus nombres, aguacatl, son parece sudamericanos. En realidad la hipótesis que conservaba Alfonso Caso es que todos nuestros pueblos llegaron del sur, después de haber pasado en tiempos disque primitivos o más bien como se les llama formativos, preclásicos, y antes eh, haber venido de Sudamérica después de haber atravesado todo el continente, o haber llegado de diferentes continentes todos antes que Cristóbal Colón. La historia se va modificando y es claro que si le habían dado los egipcios la vuelta al continente africano, pues sí, sí podían llegar aquí, por el mismo camino que llegó Colón desde Senegal, donde eh, un sultán tenía una flota de barcos, pero antes con los olmecas, tienen cara. Sí, sí, es posible esa migración como la que buscaba mi abuelo, oceánica, buscando que los olmecas fueran, y los soquemijes, que son, según esto, con Garrett Lowe, los mismos del territorio olmeca, mijes o quepopolucas, vendrían del Océano Pacífico, según esos intentos en aquella época de Paul Rivet y Pablo Martínez del Río. Todo eso es actualmente sujeto a nuevas ciencias. Bueno, la ciencia biomolecular, genética humana, la genética y la propia lingüística ha venido cambiando, además de la antropología física y la arqueología. Todo eso aportan 4 demostraciones del origen único de la humanidad en África, pero también sirven para ver o ir confirmando la difusión hace 40.000 años hacia Australia y hace menos, según los genetistas, 14.000, pero según la antropología física, 45.000, lo bajó el doctor Miguel León, me decía 35 ponga. Y había toda una serie de 35.000 años de que llegaron, ahora va forzándose la que llegaron antes, sí, antes. En fin, todo esto ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver con nuestras ciencias cuidadoras de la naturaleza que venían desde lejos y volvieron a descubrirse aquí con otros productos durante milenios. Y de ahí estas ciencias protectoras de la naturaleza, donde no es luchar contra ella, ni, ni someterla, sino apoyarse en ella y en todo caso para nuestro desarrollo pedir permiso cada vez que comamos un animalito. También las plantas, ver que no se mueran y que la extinción no ocurra. Y todos estos conocimientos, no solo los conocimientos como se distinguieron en el viejo mundo de teóricos y prácticos, sino las ciencias de América y también de Asia eran teórico-prácticas siempre. No habían separado tantas cosas como Aristóteles, que todo lo cortaba, tomografía. Es bueno para las ciencias, partir, pero y haberse especializado, lo que criticaban la epidemiología crítica, pero también, pues es en su contradicción, negaron a las ciencias antiguas y solo extraían de ellas lo que les convenía, es decir, todos los antibióticos, etcétera, etcétera. La cloroquina para el paludismo y otros parásitos, y todos el cloranfenicol, la tetraciclina, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos? Que aparte de los conocimientos científicos que los pueblos tenían, y muchos otros de los que estoy citando, están los conocimientos de la naturaleza, es decir, que pueden revertir la destrucción de la vida como la conocemos, incluyendo la nuestra. Más importante no puede ser. Yo creo que esto no se puede someter a un análisis estadístico tipo ANOVA o de correlaciones sencillas como la que encontramos
en la historia del hambre entre pueblos indígenas y hambre, que es como, aquí está, como dos manos. Ya no presenté, pero presentaré los mapas y cuadros porque eso se edita, o lo haré en un blog. De todas maneras, la confirmación con los datos de las encuestas del doctor Adolfo Chávez, aquí está, pero tal vez no está tan bien, en los 70s, pero hasta hoy, donde está la población, estaba el hambre. Algunos afirman que ya no hay, pero depende de los límites que se utilicen. Este está muy... Es decir, es el centro, la península de Yucatán y la Rarámuri, los Tarahumaras. En los tres mapas de desnutrición por el doctor Adolfo Chávez, de IMSS Coplamar y el mapa del INI de aquel entonces. Esto mismo puede comprobarse hasta hoy, puesto que FAO recientemente, en 2017, publicó que las montañas de América, lo cual se había encontrado en el Pian de Chiapas, están llenas de hambre. Y ahora con la crisis COVID real e impuesta de acumulación, peor todavía, aumentaron 40 millones, o no se sabe si global, menciona 30 millones en México y 30 millones, lo cual es muchísimo, pero se refiere a la población de las montañas y ahí yo estoy viendo que se refiere al hambre. En el caso del resto de América Latina, llamada, o Indo-Afro-Latina, se encuentra la terrible historia de la desnutrición infantil y lo que el doctor Adolfo Chávez llamaba el Valle de la Muerte entre los 3 meses y los 3 años de los niños y niñas en el campo, en la vida campesina, depauperada, destruida por los daños del colonialismo. Pues no era así, aunque tampoco, sin romanticismo, desde luego, la mortalidad siempre fue más alta a medida que la humanidad evoluciona, mejora, pero sí se puede discutir esto también, que había condiciones más favorables, habiendo más naturaleza, como ahora podría. Se está intentando en proyectos actuales que conocemos, y por lo tanto termino diciendo que esto puede ser un apoyo de los propios pueblos hacia esas recuperaciones, hacia la recuperación de ellos mismos y hacia los demás, que debemos ir pensando que actuamos ya o vamos a ver la película completa. Gracias.